Desde que llegó Elena, la dinámica de nuestra casa ha cambiado mucho. Luke, cuyo rostro antes se iluminaba cada vez que entraba a una habitación, ahora apenas me reconoce con un gruñido y prefiere hundirse en su teléfono. Su trabajo no ha cambiado mucho, es igual de exigente, o tal vez menos, que antes, pero algo dentro de él pareció desconectarse el día que trajimos a Elena a casa. «¿Otro cuadro?», dijo Hazel, la tercera vez en esta semana. Su voz aguda y cargada de desaprobación me hacía sentir pequeña cada vez que me veía preparando mi caballete. Hubo un tiempo en que admiraba mi arte, incluso mostraba orgulloso mi pieza favorita en su oficina, pero esos días ya se acabaron. «No estoy gastando tu dinero», le respondí, intentando esconder el temblor en mi voz mientras mezclaba azules y amarillos en mi paleta, pero cada palabra suya llena de desprecio era como un golpe directo al corazón. «Mira este lugar. Parece que pasó un tornado», dijo, inspeccionando la sala con la mirada. Cada juguete fuera de lugar, cada manta, eran pruebas de mis supuestas fallas. «Estoy con Elena todo el día, y es un torbellino», respondí, tratando de sonar firme, aunque mi voz temblaba. «Tal vez si ayudaras un poco por aquí». «¿Ayudar? Tú estás en casa todo el tiempo». «No, ese era el trato. Yo gano el dinero, tú te encargas de todo lo demás. Si no puedes con eso, no es mi problema», me cortó, sin dejar espacio para discutir. Cada noche terminaba igual, él se alejaba, despidiéndose con una burla. Por las mañanas, cuando se iba a trabajar, Elena tiraba del dobladillo de mi camisa, sus ojitos llenos de confusión. «¿Papá está enojado?», me preguntaba, con sus labios temblorosos. «No, bebé, papá solo tiene muchas cosas en la cabeza. Ven, ayúdame a elegir los colores», le decía, tomándola en mis brazos, tratando de esbozar una sonrisa. Mientras guiaba su mano para elegir los colores, pintábamos juntas. En esos momentos, la dureza en el tono de Luke se desvanecía, reemplazada por la risa de Elena y los colores vivos en nuestro lienzo compartido. Sin embargo, mi confianza en mis pinturas se iba desmoronando poco a poco. No pintaba por arrogancia, sino como un recordatorio de los días en que me sentía vibrante y segura. Esa noche, como siempre, intenté encontrar consuelo en el arte que alguna vez me hizo sentir viva. Traté de recibir a Luke en casa con una cena caliente, la casa ordenada y Elena impecablemente limpia después de su baño, vestida con su mejor pijama. «Hola», lo saludé, mientras el aroma del pollo asado llenaba el aire. Él respondió con un gruñido, se quitó el abrigo y lo arrojó sobre el sofá. Su mirada se dirigió al caballete en la esquina de la sala. «¿Todavía no te deshaces de esa basura?» «No es basura, Luke. Estoy trabajando en algo», respondí, el cansancio evidente en mi voz. «Parece una pérdida de tiempo y dinero. Podrías estar haciendo algo productivo, ¿sabes?», comentó, ignorando mis palabras mientras caminaba hacia el refrigerador. «Estoy haciendo algo productivo. Estoy criando a nuestra hija, manteniendo la casa en orden, y estoy tratando de aferrarme a algo que me importa», le dije, tratando de mantenerme firme. Mis manos temblaban ligeramente mientras me aferraba a los hilos de algo que alguna vez me dio alegría y autoestima. «Mi arte es profundamente importante para mí», pero Luke no parecía notarlo. Con total indiferencia, abrió una cerveza y tomó un largo sorbo. «Llámalo como quieras, Hazel, pero para mí parece que solo estás perdiendo el tiempo y haciendo un desastre que después voy a tener que pagarle a alguien para que limpie». El dolor de sus palabras se sintió como una herida abierta. No eran tanto la dureza de sus palabras a lo que me estaba acostumbrando, sino su descarado desprecio por mis sueños y mi pasión por la pintura lo que realmente me lastimaba. Ya no había espacio para mis aspiraciones en el mundo de Luke. «La cena está lista», anuncié, aunque se sentía más como una frase ensayada que repetía cada semana. Serví la comida con manos temblorosas. Los padres de Luke, sentados en la cabecera de la mesa como jueces, apenas reconocían mi esfuerzo por preparar una comida caliente y abundante. Su atención estaba fija en el caballete junto a la ventana. «¿Y esto qué es?», preguntó Jackson, el padre de Luke, un hombre robusto con una voz autoritaria, señalando mi pintura sin terminar. «Oh, eso es algo con lo que Hazel ha estado jugando», respondió Luke, riéndose con desprecio mientras agitaba la mano y tomaba asiento.
Cosas de clase alta, ¿verdad?, añadió, provocando risas alrededor de la mesa, risas que sonaban burlonas y vacías, sin alcanzar realmente sus ojos. Oh, Dios mío, ahora resulta que tenemos a una artista, intervino Delilah, la madre de Luke, con un tono lo suficientemente afilado como para cortar acero. ¿Por qué no nos muestras tu última obra maestra, querida?, dijo Jackson, sonriendo de una manera que parecía más un desafío que un verdadero interés. Me quedé clavada en mi lugar, sintiendo como las miradas críticas se clavaban en mí tanto como sus palabras. Sentí como el calor subía por mi cuello. Aún no está terminado, murmuré, pero Luke ya tenía el lienzo en sus manos, manejándolo con menos cuidado que un trapo de cocina. Miren esto, amigos, se rió, girando el lienzo como si fuera el presentador de un programa de concursos mostrando un premio. Se supone que es un paisaje, ¿pueden creerlo? La risa fuerte de Jackson llenó la habitación una vez más. Parece la pesadilla de un perro ciego, comentó Delilah con desdén, mientras sus fosas nasales se dilataban. ¿Por qué perder el tiempo con este pasatiempo? Consigue un trabajo o haz algo productivo, agregó, como si mi arte no tuviera valor. Como si alguien fuera a contratarla, se burló Luke, dejando la pintura de vuelta sobre la mesa con un ruido sordo que hizo que mi corazón se hundiera. El mercado laboral está difícil por allá afuera y, bueno, mírala, añadió, con una sonrisa amarga. Tragué saliva con fuerza, mientras mis manos se cerraban en puños a mis costados. Hago mucho, cuido a Elena y esta casa, comencé a decir, pero mis palabras se desvanecieron bajo la mirada crítica de todos ellos. Delilah picaba su comida con el tenedor como si sospechara que estaba envenenada. Cuidar de tu familia es lo mínimo que puedes hacer, resopló. Luego agregó, dirigiéndose a Luke, honestamente, si te hubieras casado con alguien con un poco de ambición. Sus palabras seguían menospreciándome, y yo solo me quedé ahí, inmóvil, mientras la habitación parecía cerrarse a mi alrededor. Sus comentarios presionaban mi pecho, como si exprimieran el aire de mis pulmones. Me sentía cada vez más pequeña e insignificante en medio de su gran actuación. Algo dentro de mí se rompió, tan pronto como terminó la comida. Con una calma forzada en mi voz, me disculpé y subí las escaleras sin mirar atrás. Me encerré en el dormitorio. Unos 30 minutos después, la voz de Luke llegó filtrándose a través de la puerta. Hazel, baja, tenemos que limpiar la mesa. No respondí, no podía. Si abría la boca, las compuertas de mis emociones reprimidas seguramente se abrirían. Quizás incluso soltaría un llanto, pero me negué a darles ese placer. Estaba revisando mi aplicación bancaria. Con cada segundo que pasaba, mi ceño se fruncía más. Nuestra situación financiera era terrible otra vez este mes. La lista de comestibles y artículos esenciales no hacía más que crecer. Mientras los fondos disminuían, Elena cada vez crecía más, y necesitaba zapatos nuevos. Desde la sala, la voz de Luke rompió el silencio. Hazel, ¿por qué hay un cargo de 57,100 pesos por materiales de arte de Martín? Estaba ocupada transfiriendo lo último de mis ahorros personales para cubrir algunos costos. Sin apartar la mirada de la pantalla, respondí, intentando sonar indiferente. Solo cubrí algunas necesidades. Vamos, Hazel, ese dinero podría haberse usado para algo importante, replicó Luke, con un tono plano teñido de desinterés, tal vez de decepción o frustración. Suspiré profundamente antes de contestar. El arte es importante para mí. Y como si tu golf no fuera solo para ti, le solté. No mencioné que sus palos de golf habían costado más de lo que yo gastaría en un año de materiales de arte. Sí, pero el golf es para establecer contactos, es parte de mi trabajo. ¿Qué hace tu pintura por nosotros? Solo nos da una casa desordenada y dinero tirado a la basura, refunfuñó. Me ayuda a sobrellevar el día, murmuré, sintiendo el familiar tironeo del conflicto dentro de mí. Necesitamos ser inteligentes con nuestras finanzas, no gastar en cosas que no cumplen con el presupuesto. Presupuesto, Hazel, dijo, como si esa palabra fuera una correa apretándose alrededor de mi cuello. Compró mis materiales de arte con mi propio dinero, Luke, el dinero que tenía antes, dije, deteniéndome al notar cómo mis palabras podían escalar la discusión. Pensé en mi pasado.
En aquella época en la que tenía trabajo, independencia, y sueños de abrir mi propia galería, todo eso ahora parecía un capítulo distante. Tu dinero es nuestro dinero, ¿no?, respondió Luke, dejando claro que mi independencia financiera era cosa del pasado y que el dinero que tenía estaba desapareciendo rápidamente. Más tarde, en la tienda, opté por las marcas más baratas, contando cada centavo. Cada pequeño compromiso pesaba en la caja registradora. Terminé eligiendo los tubos de pintura más pequeños, lo suficientemente pequeños como para poder seguir adelante, aunque apenas. De regreso a casa, desempacaba las compras con una precisión casi metódica. Cada artículo era un recordatorio del delicado equilibrio financiero en el que vivíamos. Luke notó las marcas económicas y comentó: ¿devolviendo algunos lujos, nos estamos apretando el cinturón? Asentí, evitando su mirada y guardando los recibos como si fueran evidencia de un delito necesario. Mientras rebuscaba entre las bolsas, tarareando como si buscara un error, preguntó: ¿dónde están los yogures griegos que te gustan? ¿Y este no es el café más barato? Me encogí de hombros mientras ordenaba la despensa. Los precios subieron. Hice algunos recortes. Pero no veo ningún recorte en tu presupuesto de arte, replicó, señalando los nuevos pinceles que intenté esconder debajo de una barra de pan. Lo enfrenté, y por primera vez desde que comenzó la conversación, nuestras miradas se encontraron. Esto me mantiene cuerda, Luke. El arte me ayuda a seguir adelante. Elena, con su vocecita curiosa, apareció en ese momento. ¿Es para pintar? ¿Puedo ayudar? Sus ojitos brillaban con la emoción de compartir un proyecto, aunque yo sopesaba la posibilidad frente a la fecha límite que se acercaba rápidamente. Claro, cariño, haremos un esfuerzo en equipo, le respondí, tragándome mi aprensión. Con esa resolución, me sentí un poco más estable, lista para intentarlo juntos. Recuperé mi voz, ahora firme y resuelta, mientras me agarraba del borde de la encimera para detener el temblor en mis manos. A veces, mantener la compostura se sentía casi como un privilegio. Las palabras de Luke resonaban en mi mente mientras señalaba los pinceles, un recordatorio claro de nuestras tensas conversaciones. Esa noche, cuando comencé a pintar, no fue la inspiración lo que me guió, sino pura determinación. Cada pincelada era una rebelión contra las expectativas sofocantes que Luke había impuesto. Pero mientras trabajaba, los recuerdos de otra época me inundaron. Un tiempo en el que esos mismos pinceles traían alegría en lugar de conflictos. Recordé cuando Luke estaba ocupado con reuniones de negocios por todo el país, apenas deteniéndose para prestar atención mientras yo le mostraba mis proyectos por teléfono. Hazel, necesito que pienses en un regalo de cumpleaños para la esposa de mi jefe, Hannah. Su celebración es en una semana, dijo una noche con tono despreocupado. ¿Tenemos un presupuesto para esto?, le pregunté, con la mirada fija en nuestras finanzas estiradas que brillaban en la pantalla de mi computadora portátil. Solo encárgate, respondió sin más, dejando el peso de la tarea completamente en mis manos. Hazlo pensado, respondió distraídamente, con su atención ya en otra cosa. Exasperada pero tratando de mantener la calma, sentí como la familiar oleada de frustración calentaba mis mejillas. Esperas un regalo pensado, pero tengo que inventar el presupuesto de la nada, murmuré para mí misma después de que colgó. Tomé una respiración profunda y cerré los ojos, intentando calmar la tormenta interior. No tenía los fondos, pero necesitaba impresionar. Me sumergí en las redes sociales de Hannah. Su amor por el arte era evidente, un desfile de fotos en galerías, lienzos lujosos y momentos junto a artistas célebres. Las artes eran algo que valoraba profundamente. Entonces, como un relámpago, se me ocurrió una idea. Podría crear una pintura. Tenía los suministros, y la motivación era innegable. Sería un regalo único, imposible de encontrar en cualquier boutique de lujo. Con ese concepto claro en mi mente, comencé a visualizar la pintura. Cada trazo iba cobrando vida bajo mis dedos. Este toque personal no solo era apropiado, era necesario. Con determinación, me preparé para aprovechar cada momento disponible y crear algo digno de los sofisticados gustos de Hannah. Instalé mi viejo caballete en la sala y transformé el espacio en mi pequeño taller.
Entré a mi estudio y me preparé para el desafío que tenía por delante. Cuando comencé, mi hija Elena se topó con la escena de desorden artístico. ¿Qué es todo esto?, preguntó, con los ojos muy abiertos. Me pregunto si es un proyecto de regalo de cumpleaños para alguien con quien trabaja tu papá. Le expliqué lo que estaba haciendo. Ella tocó un pincel endurecido. ¿Puedo ayudarte, mami?, preguntó, levantando el pincel crujiente. Intrigada, le respondí. Sí, hagámoslo especial juntas. Le quité el pincel, con la esperanza de que nuestra creatividad combinada pudiera cumplir con las altas expectativas de este complicado regalo corporativo. Elena, agarrando un improvisado varita o espada de juguete, frunció el ceño, confundida. ¿Pero por qué papá no puede comprar algo?, me preguntó. Ve a ver tus dibujos animados. Sí, necesito un poco de tiempo para pensar, respondí, no estando de humor para explicarle nuestras luchas financieras ni las complicaciones de mi matrimonio. Con la cabeza agachada y murmurando, demasiado parecida a mí para estar cómoda, ella se fue corriendo a la sala de estar, dejándome sola con mis pensamientos. Los días pasaron mientras yo hacía malabares con mis roles, madre de día, artista de noche. El lienzo poco a poco cobró vida y evolucionó, convirtiéndose en un reflejo abstracto del caótico torbellino que había sido mi vida durante toda la semana. Luke permaneció distante, sin llamadas, sin mensajes de texto, nada. Estaba demasiado absorto en su propio mundo de gráficos y ofertas, demasiado ocupado para registrarse. Mientras tanto, Elena, mi pequeña sombra, regresaba a menudo para verme pintar. Eres muy buena, mami declaró alrededor del cuarto día. Deberías dibujar más. Sus palabras calentaron mi corazón, posiblemente la crítica más amable que jamás recibiría. Tal vez lo haga, pensé, animada, en la víspera de la gran revelación. La pintura estaba completa, una pura expresión de todo lo que no había podido decir. El sueño se me escapó esa noche. Mi mente no paraba de pensar en si mi trabajo sería aceptado. ¿Y si a Hannah no le gusta? ¿Y si Luke piensa que he perdido el tiempo? La mañana amaneció clara y brillante. Envolví la pintura en papel marrón simple y la aseguré con un lazo hecho con una de las cintas del cabello de Elena. ¿Por qué no agregar un toque personal? Sostuve el paquete cerca de mí y fui a la celebración del cumpleaños de la esposa del jefe, con la esperanza de que mi obra fuera bien recibida. Navegué entre la multitud, con los ojos bajos. Deseaba poder desaparecer entre la gente. Luke estaba allí, recién regresado de un viaje de negocios, exudando éxito. Su mirada recorrió a las mujeres elegantes y bien vestidas y luego se posó pesadamente en mí. Su expresión se agrió como si acabara de morder un limón. Me miró con un juicio silencioso que solo yo percibí, mientras el ruido de la fiesta parecía desvanecerse a nuestro alrededor. Luego, su atención se centró en el paquete que tenía en las manos. Sus ojos se entrecerraron. Oh, esa mirada familiar antes de la tormenta. ¿Qué es eso?, exigió, con su voz apenas contenida. Es un regalo, mi cuadro, respondí, apretando el paquete con más fuerza, deseando poder protegerme de la inminente confrontación. ¿Un cuadro? Estás bromeando, ¿cierto? Su voz se elevó, llamando la atención de algunas personas cercanas. Intenté silenciarlo con la mirada, pero a él no le importaba. ¿Realmente crees que es apropiado darle esta pieza amateur? Los susurros a nuestro alrededor empezaron a crecer, como si fuera el comienzo de una tormenta. Luke, por favor, aquí no, supliqué, mis mejillas ardiendo de vergüenza. Si perdiste la cabeza, rugió, su voz resonando en la habitación. Un simple pausa dejó claro que pensaba que nos estaba haciendo quedar como tontos. Esto fue más que un simple momento de vergüenza, fue una revelación clara de nuestros problemas profundamente arraigados, puestos al descubierto para que todos los vieran. De repente, éramos el centro de atención. Los ojos se dirigieron hacia nosotros, luego se apartaron y regresaron, como si fueran espectadores de un partido de tenis. Sentí que me encogía, deseando poder disolverme en el suelo. Su rostro se puso rojo, como solo se ve en los semáforos. Genial, simplemente genial. Hazel explotó, levantando las manos con frustración. ¿No lo crees? El calor que subió a mis mejillas no tenía nada de halagador. Mis manos temblaban.
pero me aferré a la pintura con más fuerza, siendo mi único ancla. Respiré hondo y traté de recordar por qué esto me había parecido una buena idea en primer lugar. Ahora todos nos van a criticar. Gracias a tu tonto plan, escupió, sus palabras cortando el aire y atrayendo la atención de todos los presentes. Quería responder, tal vez incluso quería regañarlo, pero con la mirada de toda la habitación sobre nosotros, me quedé congelada, maldiciendo en silencio la situación. La habitación estalló en risas después del estallido de Luke. Cada risa me apuñalaba. A pesar de que las habitaciones giraban a mi alrededor, los ojos del jefe tenían una expresión que mezclaba confusión con curiosidad. Su esposa, Hannah, lo miró con una mezcla de preocupación y fascinación, lo cual, extrañamente, me dio un rayo de esperanza. Con un gesto autoritario de su mano, silenció la habitación. Veamos qué tiene Hazel para nosotros, declaró. Me moví como si estuviera en piloto automático. Mis manos aún temblaban mientras desenvolvía el lienzo, revelando la obra de arte. Había derramado mi alma en esa pintura, y las cejas de Hannah se arquearon con sorpresa. Oh Dios, murmuró, y la habitación quedó en silencio, anticipando su veredicto. Esto es algo extraordinario, Hazel continuó. Luke, aún hirviendo de rabia a mi lado, murmuró. Sí, ¿algo está bien? Lo ignoré, busqué en el rostro de Hannah una señal. Es para ti, tartamudeé, feliz cumpleaños. Ella estudió la pintura, inclinó la cabeza. Es negrita, me gusta lo negrito, ¿no? Cariño le dio un codazo a su marido, que era difícil de leer, pero asintió con la cabeza. ¿No ves algo como esto todos los días? Intentó recuperar el control Luke. Oh, vamos, ¿estás diciendo que te gusta este desastre? Respondió Hannah con una agudeza que lo detuvo en seco. Luke, yo lo vería si fuera tú. Tu esposa tiene talento y no permitiré que la avergüences más. Es impropio. La habitación cayó en un silencio tenso, tan denso que se podía escuchar caer una aguja a cuadras de distancia. Mira los colores, la vida en ello, continuó Hannah, su voz más suave ahora. Luke intentó intervenir. Bueno, seguro si te gustan ese tipo de cosas. Pero Hannah lo interrumpió. Lo hago, está decidido, esto va justo en el vestíbulo. Parpadeé atónita. ¿Estás segura? Intervino el jefe, vacilante. No es exactamente. Hannah le lanzó una mirada que lo hizo vacilar. Cierto, es único. Su brazo se acercó a mí en un gesto de solidaridad. Gracias, Hazel, esto es un verdadero regalo, es el alma de Dios. Y así, la habitación se llenó de charla una vez más. Sin embargo, la atmósfera había cambiado. La gente ahora asentía con la cabeza. Algunos incluso me miraban con lo que parecía ser admiración. Hannah, acunando mi pintura como si fuera un artefacto precioso, volvió su mirada hacia mí una vez más. Hazel comenzó a llamar la atención de la habitación. ¿Alguna vez has considerado exhibir tu arte en una galería? Luke se burló audiblemente. Lo escuché, pero mi atención se centró en Hannah. No, ¿quién estaría interesado en mi arte? Lo descarté rápidamente. No te preocupes, Hazel, yo lo haría. Y conozco a otros que también lo harían, respondió Hannah con confianza, sus ojos agudos y persuasivos. Luke intentó ignorarlo con una risa. Vamos, Hannah, ella solo está experimentando. Hannah le levantó una ceja. Bueno, ella experimenta mejor que algunos profesionales establecidos. Sé lo que es. Sentí una ola de ansiedad al estar al borde de algo monumental. No lo sé, nunca realmente pensé en eso. ¿Qué hay que pensar? Simplemente sumérgete, te apoyaré, declaró Hannah, su expresión dejando claro que esto no era una sugerencia, sino una directiva. Me escapó una risita nerviosa que sonó un poco histérica, incluso para mis propios oídos. Claro, estuve de acuerdo, y el rostro de Hannah se iluminó con una sonrisa. Bueno, está arreglado. Luego de nuestro intercambio, los susurros circularon a mi alrededor como polillas atraídas por una llama. Quienes antes me habían ignorado ahora discutían con entusiasmo sobre mi arte, aferrándose a mí como si me vieran por primera vez. Se sentía surrealista.
como si estuviera navegando por la vida de otra persona. Luke reapareció, su mano presionando casi dolorosamente mi espalda. «No hablas en serio esto, ¿verdad?», preguntó, su voz afilada como un cuchillo a punto de cortar. Lo enfrenté, sintiendo la mirada colectiva y el encanto de un nuevo camino. «Sí, lo soy», dije, con una voz que resonaba con una fuerza recién descubierta. Me escudriñó atentamente, como si realmente me estuviera viendo por primera vez esa noche. «¿Pero qué pasa con nosotros?», preguntó. «¿Qué pasa con nosotros, Luke?», repetí. Habíamos estado conectados por mucho más tiempo del que quería admitir. Eso pareció sacudirlo. Dio un paso atrás, confundido. Pensé que estábamos bien. Su tono era más frío de lo que había planeado, pero necesario. «Pensaste mal», respondí. Luke se pasó la mano por el cabello, derrotado. «¿Lo terminamos?». Miré hacia la pintura colorida, las manchas sobre mis uñas, los anillos que habían perdido su significado. «Lo terminamos hace mucho tiempo, Luke, ahora solo lo estamos reconociendo». Él no respondió, lo vi alejarse, con los hombros caídos. Hannah me tocó el hombro suavemente. «¿Estás bien?». Asentí. «Te lo agradezco», respondí. Ella me guiñó un ojo. «¿Qué son los amigos?», dijo, y luego continuó dándome un apretón tranquilizador en el hombro. «Vas a hacer que esta ciudad se dé cuenta con tu arte, solo espera y verás». Una oleada de emoción me recorrió, no solo por un final, sino por un nuevo comienzo pintado en los colores más vibrantes que pude imaginar. Elena y yo estaríamos más que bien, seríamos audazmente e inquebrantablemente nosotras. Nunca imaginé que una simple foto podría cambiar mi vida por completo, pero eso fue exactamente lo que pasó el sábado pasado. Allí estaba yo, de pie junto al señor Olivier, el director de la empresa. Ambos sonreíamos mientras me estrechaba la mano. El título decía: «Finalmente obtuve ese ascenso, el trabajo duro vale la pena, un gran hito en mi carrera». No pensé mucho en publicarlo, solo era otra actualización de mi carrera para las redes sociales. No tenía idea de lo equivocada que estaba. Me llamo Rachel y, a mis 24 años, después de mucho esfuerzo, finalmente logré mi primera gran oportunidad en Marsaland Associates. Pasé de ser una gerente de nivel básico a jefa de departamento. No fue fácil. Pasé 4 años trabajando horas extras, dando innumerables presentaciones y tomando más café del que me gustaría admitir, pero lo logré por mi cuenta, y eso significó todo para mí. Todavía estaba disfrutando la emoción de mi ascenso cuando mi teléfono sonó. El número no estaba guardado, pero lo supe de inmediato, era mi madre. 8 años de silencio, y ahora, de la nada, me estaba llamando. Mi mano temblaba mientras veía la pantalla. Demonios, mi voz salió más tranquila de lo que quería. «Rachel, cariño». La voz de mi madre era exactamente como la recordaba, dulce, pero falsa. El tono que usó era el mismo de cuando quería algo. «Tu padre y yo acabamos de ver tu publicación. Estamos muy orgullosos de ti». Orgullosos. Esa palabra me golpeó como una bofetada. ¿Dónde estaba su orgullo cuando más lo necesitaba? «Gracias», dije, agarrándome del escritorio para mantenerme firme. «Deberíamos celebrarlo. ¿Por qué no vienes este fin de semana? Podemos organizar una fiesta en tu honor. A toda la familia le encantaría verte y saber cuán exitosa te has vuelto». A toda la familia. Eso significaba Madison, mi hermana menor, la favorita, la niña de oro, la que nunca podía equivocarse. «Lo pensaré», dije con la garganta apretada. «Por favor, hazlo, cariño. Te hemos extrañado mucho. Es hora de dejar el pasado atrás, ¿no crees?». Después de colgar, me quedé sentada ahí, con el corazón latiendo con fuerza. Estaba en mi escritorio, mirando fijamente a la nada. 8 años de silencio, rotos por una publicación en las redes sociales. 8 años desde que salí de esa casa, prometiéndome a mí misma que nunca volvería. 8 años construyendo una vida sin ellos. Mi mano rozó la pulsera de alerta médica en mi muñeca, la misma que me advertía sobre mi alergia severa al maní. Esa alergia que mis padres trataban como una molestia y que Madison usaba para sus bromas crueles, alentada incluso por mi abuela. Las palabras resonaban en mi mente: la familia es quien te trata como familia, no solo quien comparte tu sangre. Ella había sido mi verdadera madre durante los últimos 8 años. Mi abuela siempre estuvo ahí para mí, me apoyó durante la universidad, creyó en mí cuando nadie más lo hizo.
Esas palabras, orgullosa de ti, seguían repitiéndose en mi cabeza. Es curioso cómo esas mismas palabras pueden sentirse tan vacías viniendo de una persona y tan llenas de amor viniendo de otra. Miré la foto en mi escritorio. Era de mi abuela y yo en mi graduación de la universidad. Ella estaba sonriendo, realmente orgullosa de mí. No era ese orgullo falso que, de repente, mis padres parecen tener ahora. La llamada de mi mamá trajo de vuelta todo lo que había tratado de olvidar. El pasado regresó de golpe, y dolió tanto como entonces. Madison, mi hermana, es 4 años menor que yo, pero desde el momento en que nació, se convirtió en la estrella de la familia. Todo giraba en torno a ella. Yo recibía ropa de tiendas de descuento, mientras Madison vestía trajes de diseñador. Mis padres usaban cámaras caras para capturar cada momento de su vida, mientras que mis logros escolares terminaban guardados en un cajón y olvidados. Recuerdo tan claramente mi cumpleaños número 11. Había estado esperando un juego de arte. Había visto un kit sencillo, con lápices de colores y un cuaderno de bocetos. No era nada extravagante, pero en lugar de eso, recibí un paquete de lápices número 2. De todos modos, los necesitas para la escuela, dijo mi mamá. Ese mismo año, para el 8º cumpleaños de Madison, mis padres convirtieron todo el patio trasero en un país de las maravillas de princesas de Disney, completo con una actriz disfrazada de Sabrina, la princesa favorita de mi hermana. Madison es simplemente más artística, decía mamá cuando los familiares cuestionaban por qué nos trataban tan diferente. Ella necesita herramientas adecuadas para desarrollar su talento. Todavía recuerdo a la tía Margeria hablando en una cena familiar. A los niños se les debe amar por igual. Esto no está bien. Mi mamá la despidió con un gesto, como si nada. Ay, Margerie, tú no tienes hijos, no lo entenderías. Nuestras niñas son diferentes. Madison tiene un potencial real. Lo peor no eran los regalos ni las fiestas, sino cómo me hacían sentir, como si no fuera lo suficientemente buena. No importaba si ganaba el primer lugar en una competencia estatal de matemáticas. Cuando esperaba una felicitación de mi mamá, lo único que decía era, qué lindo, cariño, pero, ¿viste la pintura de Madison? Está exhibida en el pasillo de la escuela. Mi abuela siempre veía más allá de todo eso. Esto no está bien. Camille le decía a mi mamá, estás criando a una hija que se siente con derecho y a la otra que se siente inútil. Por favor, mamá, respondía mi madre con indiferencia. Madison es talentosa. Rachel está bien. Rachel es simplemente normal. Solo estamos siendo realistas sobre sus habilidades, decían mis padres. Madison aprendió rápido a aprovechar su posición. Si rompía algo, me culpaba a mí, y mis padres le creían sin dudarlo. Si derramaba jugo sobre mi tarea por accidente y yo me enojaba, ella lloraba, y de alguna manera yo terminaba siendo la mala. Una vez incluso les dijo a sus amigos que no jugaran conmigo porque yo era la hermana aburrida. Cuando me aceptaron en el programa avanzado de matemáticas en la escuela, Madison tuvo un pequeño papel en una obra escolar. ¿Adivina a qué evento asistieron mis padres? Me quedé sola en el aula de matemáticas durante la ceremonia de premios, viendo cómo otros padres radiaban orgullo por sus hijos. Mi certificado estaba firmado por mi maestra y el director, pero mis padres ni siquiera lo vieron. Tu hermana nos necesita más, decía mi papá cuando intentaba hablarles de cómo me sentía. Ella tiene talentos verdaderos que debemos nutrir. Tú eres más independiente. Eso no era un cumplido, era su excusa para ignorarme. Incluso nuestros parientes notaban lo que estaba pasando. En las reuniones familiares, todos se quedaban en silencio cuando Madison hacía una demanda dramática de atención o, deliberadamente, me dejaban fuera de las actividades. Los adultos intercambiaban miradas incómodas, pero mis padres actuaban como si no lo notaran, o quizás simplemente elegían no hacerlo. La vida tiene una forma de sorprenderte cuando menos lo esperas. Mi sorpresa llegó en forma de mantequilla de maní. Todo pasó cuando tenía 13 años. Mientras estaba en casa de mi abuela comiendo un sándwich, había comido mantequilla de maní muchas veces antes. De hecho, era una de mis comidas favoritas, pero ese día fue diferente. ¿Quieres un sándwich, cariño?, preguntó mi abuela mientras untaba su famosa mezcla de mantequilla de maní y miel en el pan. Asentí con entusiasmo, mirándola. Esparció la mantequilla de maní con cuidado, pero en cuanto lo probé, algo empezó a sentirse mal. Mi garganta comenzó a cerrarse, y cada vez me costaba más trabajo respirar. Recuerdo haber dejado caer el sándwich, mis manos agarrando mi garganta. Lo que pasó después es un poco borroso. En mi memoria, el rápido pensamiento de mi abuela fue lo que me salvó la vida.
Ella reconoció inmediatamente los signos de anafilaxia y llamó al 911. Recuerdo que sostuvo mi mano en la ambulancia. Su voz era tranquila, pero podía escuchar el miedo en ella. Quédate conmigo, cariño. Sigue respirando. Mis padres llegaron al hospital aproximadamente una hora después. Parecían más molestos que preocupados, como si fuera un inconveniente haber tenido que salir del trabajo. Mi mamá golpeaba el pie contra el suelo con impaciencia mientras el doctor explicaba lo sucedido. Tiene una alergia severa al maní, dijo el médico. A veces, estas alergias pueden aparecer de repente, incluso si antes no había problemas. Necesitará llevar siempre un EpiPen consigo y revisar cuidadosamente las etiquetas de todos los alimentos. La contaminación cruzada puede ser igual de peligrosa, advirtió el médico. Papá asintió, pero sus ojos estaban en su reloj. Mamá ya estaba escribiendo en su teléfono, probablemente enviándole un mensaje al instructor de baile de Madison para avisarle que llegarían tarde a recogerla. El viaje a casa fue aún peor que estar en el hospital. Esperaron hasta que estuvimos en el auto para mostrar realmente cómo se sentían. Esto es simplemente perfecto, murmuró mamá, como si no tuviéramos ya suficiente con qué lidiar. Primero la tutoría de matemáticas y ahora todo esto contigo, agregó papá. Tienes que ser tan complicada. No es así, Rachel. Me presioné contra la puerta del auto, tratando de hacerme lo más pequeña posible. Mi garganta aún me dolía por la reacción, pero sus palabras dolían más. Los años siguientes fueron una rutina cuidadosa de leer etiquetas y llevar EpiPens a todas partes. Mi abuela fue quien se aseguró de que tuviera el seguro médico adecuado, pulseras de alerta, y me enseñó a hablar sobre mi alergia. Incluso llamó a la escuela para explicar lo grave que era mi condición. Madison, por supuesto, encontró infinitas formas de burlarse de mí. Agitaba sándwiches de mantequilla de maní frente a mi cara, riéndose cuando me estremecía. Oh, lo siento, decía, fingiendo ser inocente. Olvidé que ahora eres alérgica a todo. En las reuniones familiares, gritaba. Cuidado todos, Rachel podría morir si come algo incorrecto. Todos se reían torpemente, y yo me sentía aún más como un bicho raro. Mis padres nunca la corregían. Es más, parecían irritados por la atención extra que necesitaba. Aprendí a empacar mi propia comida. Revisaba cada etiqueta 4 veces y nunca confiaba en algo que yo misma no hubiera revisado. Era agotador, pero se convirtió en mi normalidad. Cuando me gradué de la preparatoria, debería haber sido un momento de triunfo. Obtuve una beca completa para la Universidad Estatal de T. Rock Northwestern. Lo había logrado por mi cuenta, manteniéndome enfocada, trabajando medio tiempo y cuidando mi alergia. La carta de aceptación fue la prueba de que todo mi esfuerzo había valido la pena. Esas largas noches estudiando mientras la música fuerte de Madison sacudía las paredes de la casa, pero ahora tenía algo que demostrar, mi éxito. El momento en que anuncié mi aceptación a la universidad quedó grabado en mi memoria. Entré a Northwestern y traté de mantener mi voz firme. Beca académica completa. Eso es lindo, querida, dijo mamá sin levantar la vista de su plato. El problema es que seguía agarrando mi tenedor con fuerza. Necesitaré ayuda con la vivienda. La beca cubre la matrícula, pero no el alojamiento. ¿He investigado los costos? Sí. La voz de papá fue firme y rotunda. Elegiste postularte a una universidad en otro estado. Esa fue tu decisión. Estamos ahorrando para la educación de Madison. Ella planea ir a Riverside en 3 años y eso no es barato. Miré mi plato, luchando por contener las lágrimas. Al otro lado de la mesa, Madison sonreía y giraba su pasta lentamente, como si estuviera disfrutando el momento. Pero es solo el costo de la vivienda, intenté de nuevo. La beca cubre todo lo demás. Rachel, interrumpió mamá bruscamente. Hemos tomado nuestra decisión. Si quieres ir a la universidad fuera del estado, lo harás, pero tendrás que averiguar cómo conseguir alojamiento por tu cuenta. Justo entonces se abrió la puerta principal. Entró la abuela sosteniendo un globo de felicitaciones y una pequeña bolsa de regalo. Su sonrisa se desvaneció cuando miró alrededor y vio mis ojos rojos, la cara engreída de Madison y las expresiones frías de mis padres. ¿Qué está pasando?, preguntó, su voz tranquila pero firme. Madison rió, siempre dispuesta a empeorar las cosas. Oh, Rachel entró a la universidad, pero vivirá en la calle porque mamá y papá no pagan la vivienda. Están ahorrando para mi educación en Riverside. En ese momento, la habitación quedó en silencio. La expresión de la abuela se oscureció. ¿Es esto cierto?, preguntó en voz baja, pero su tono se volvió agudo. Cuando nadie respondió, continuó. ¿Cómo te atreves, Ion? Tu hija consiguió una beca completa y ni siquiera la ayudas con la vivienda. Mamá, por favor, mi madre suspiró.
La educación de Madison, agregó papá rápidamente. La voz de la abuela se levantó, llena de enojo. ¿Y qué hay de la educación de Rachel? ¿Qué hay de apoyar a tus dos hijos? Luego se volvió hacia Madison, que todavía tenía esa mirada engreída. ¿Y tú? Madison dijo con una voz más fría. Te estás volviendo una niña cruel y malcriada. Me avergüenzo de cómo te estás comportando. La cara de Madison se arrugó al instante y estalló en lágrimas. Su truco favorito cuando las cosas no salían como ella quería. Mamá y papá saltaron para consolarla. Nos lanzaron miradas enojadas a la abuela y a mí. Esto es exactamente lo que quiero decir, mamá, le gritó a la abuela. Rachel y tú, siempre causando problemas, siempre haciendo las cosas difíciles. Algo dentro de mí se rompió. No dije ni una palabra. Solo me levanté, salí del comedor y subí las escaleras hasta mi habitación. Saqué mi vieja bolsa de lona y comencé a tirar ropa. Unos minutos después, la abuela apareció en la puerta. Empaca todo lo que necesitas, cariño. Vendrás a casa conmigo. Pero la universidad, comencé a decir, pero ella me interrumpió. Lo de la universidad ya está resuelto, dijo firmemente. Pagaré tu alojamiento. Concéntrate en tus estudios y en construir tu futuro. 30 minutos después, salimos juntas de esa casa, con las voces enojadas de mis padres y los sollozos falsos de Madison resonando a través de las paredes. En ese momento, sentí que algo estaba cambiando. Estaba dejando atrás a las personas que siempre me habían hecho sentir pequeña y no deseada. No sabía exactamente qué me deparaba el futuro, pero por primera vez en años, sentí esperanza. Por primera vez en años, sentí algo que no había sentido antes. La vida universitaria era todo lo que había soñado y más. Mi pequeño apartamento cerca del campus se convirtió en mi santuario. Un lugar donde finalmente podía respirar sin sentir que tenía que caminar sobre cáscaras de huevo. La abuela me visitaba a menudo. Nunca se perdía un cumpleaños, un día festivo ni ningún momento especial de mi vida. Mis padres y Madison estaban en otro lado. Se volvieron como fantasmas. Sin llamadas en Navidad, sin tarjetas en mi cumpleaños. Ni siquiera un mensaje de texto durante la graduación. 8 años de completo silencio. Así que cuando me encontré de pie en su puerta después de esa llamada telefónica sobre mi ascenso, me pareció irreal. La casa se veía exactamente igual, las paredes color crema, el césped perfecto y el llamador de puerta de latón que solía estirarme para alcanzar cuando era niña. Mamá abrió la puerta con una sonrisa demasiado alegre. Su voz sonaba ensayada. Me dio un abrazo que se sintió rígido y desconocido. La sala de estar no tenía nada nuevo. Los logros de Madison todavía dominaban el espacio. Su título de Riverside colgaba orgullosamente sobre la chimenea. Era el centro de atención. Madison estaba sentada en el viejo sillón de papá, revisando su teléfono. Apenas me miró, excepto para poner los ojos en blanco cuando mamá comenzó a hablar de mi ascenso. Estamos muy orgullosos de ti, cariño, seguía diciendo mamá, pero sus palabras sonaban vacías después de 8 años de silencio. ¿No es así, Dion? Papá, asintió desde el sofá. Es impresionante. Ascender en una empresa tan grande. Tenemos que celebrarlo como se debe. Mamá siguió hablando, cambiando su tono a ese que usaba cuando organizaba los grandes eventos de Madison. Gran reunión familiar aquí en la casa. A todos les encantaría verte, tía Margerie. Todos tus primos y abuela también. ¿Estás segura?, pregunté, intencionadamente. Por supuesto, dijo mamá rápidamente, aunque noté la leve mueca que trató de ocultar. Queremos arreglar las cosas. Rachel, ha pasado demasiado tiempo. ¿Qué tal dentro de 3 semanas? Eso les dará tiempo a todos para hacer arreglos. Cada instinto en mí gritaba que esto estaba mal, pero me encontré asintiendo de todos modos. Seguro, eso suena bien. Las 3 semanas previas a la fiesta se sintieron raras. El trabajo seguía. Estaba ocupada con mis nuevas responsabilidades, pero mi teléfono no dejaba de vibrar. Mi familia de repente se volvió muy atenta. No paraban de enviarme mensajes. Mamá me mandaba mensajes de texto diario sobre los preparativos de la fiesta. Madison, que no me había hablado en años, de repente me envió una solicitud de amistad en las redes sociales. El mensaje que venía con ella decía, hora de dejar el pasado atrás. Hermana. La abuela estaba emocionada con una de nuestras cenas semanales y dijo, esto es todo lo que siempre quise, que mi familia esté completa nuevamente. Finalmente llegó el día de la fiesta. Hacía calor y estaba soleado. Un día perfecto para una reunión. Llegué a la casa de mis padres y vi que ya había autos alineados a lo largo de la calle. Dentro de la casa había un zumbido de actividad. La hija de la tía Marjorie, Lori,
Estaba corriendo por todos lados con su teléfono grabando todo, como una pequeña cineasta documental. El olor a comida preparada llenaba el aire y rápidamente noté que todo era sin nueces, lo cual fue una sorpresa. El cálido abrazo de la abuela me recibió primero. «Te ves hermosa, cariño», me dijo. La tía Marjorie me abrazó después. «Estamos muy orgullosos de ti, pequeña jefa de departamento. A tu edad, eso es increíble». Madison estaba de pie junto a las escaleras con un vestido de diseñador que probablemente costó más que mi alquiler mensual. Saludaba a los invitados con una sonrisa perfecta, como si estuviera en un concurso de belleza. Mientras tanto, mis padres flotaban por la casa, actuando como anfitriones perfectos, como si los últimos 8 años no hubieran sucedido. Cuando todos finalmente se sentaron a la gran mesa de comedor, mamá se levantó y chocó su copa para llamar la atención. «Estoy muy feliz de tenerlos a todos aquí hoy», comenzó con una gran sonrisa. «Como saben, estamos celebrando la promoción de Rachel». Hizo una pausa mientras todos aplaudían educadamente. «Es maravilloso verla finalmente encontrando su lugar en el mundo corporativo». Debería haber sabido que la palabra finalmente era una señal de alerta. Y hablando de mamás exitosas, continuó con su voz más brillante. «Ahora me gustaría tomarme un momento para hablar sobre nuestra Madison». Empezó con un largo discurso sobre los logros de Madison, su graduación de Riverside con honores, su talento artístico y lo talentosa que era. Yo me quedé ahí, congelada, mientras mamá terminaba con esto. «Y ahora que Rachel tiene esta maravillosa posición y un rol en la gerencia, esperamos que pueda ayudarla a unirse increíblemente calificada a esta prestigiosa compañía». La mesa quedó en silencio. Sentí los ojos de la abuela sobre mí y vi a la tía Marjorie moverse incómodamente en su silla. El teléfono de Lori seguía grabando, enfocando cada doloroso segundo. Dije con voz firme: «A pesar de la presión, no estoy en posición de contratar a nadie. Soy jefe de departamento, no directora. No tomo decisiones de contratación». La sonrisa de mamá se tensó, pero no cedió. «Seguramente con tu nueva influencia». «Discúlpame», la interrumpí mientras me levantaba. «Mamá, papá, ¿podemos hablar en privado?». Me siguieron a la cocina, y sus sonrisas falsas desaparecieron en el momento en que estuvimos solos. «Pensé que esto era una celebración de mi ascenso», dije en voz baja. «No es un evento de networking para Madison». «No seas egoísta», me gritó mamá. «Rachel necesita esta oportunidad. La familia ayuda a la familia». «Egoísta», repetí aturdido. «Después de 8 años de silencio, ¿solo te acercas porque quieres algo de mí, y yo soy el egoísta?». La cara de papá se endureció. «Le hemos dado a Madison todas las ventajas, invertido todo en su futuro. Lo mínimo que puedes hacer ahora es ayudar a tu hermana, ahora que estás en condiciones de hacerlo». Caminamos de regreso al comedor con la tensión detrás de nosotros, como una nube de tormenta. Me senté nuevamente en la mesa, tratando de ignorar las miradas preocupadas de la abuela y la tía Marjorie. Mientras nosotros nos habíamos ido, el personal de catering ya había servido el plato principal, una especie de plato de pollo sofisticado con una salsa cremosa. Di un par de bocados, pero mi mente seguía dando vueltas por la conversación en la cocina. La salsa tenía un sabor raro, a nuez. De repente, sentí un nudo en la garganta. El pánico me golpeó como una ola cuando me di cuenta de lo que estaba pasando. «Cacahuetes», jadeé. Mi mano temblaba mientras buscaba mi bolígrafo en el bolso. «¡Hay cacahuetes!». La habitación comenzó a girar. Las sillas se arrastraban por el suelo y las voces se alzaron en pánico. La voz de la abuela se abrió paso, ruido. «Alguien llame al 911». Después de eso, todo se volvió borroso. Sombras, ruido, caos. Lo último que sentí fue mi garganta cerrándose y las manos de la abuela sosteniendo las mías. Me desperté con el pitido constante de los monitores del hospital. Mi garganta estaba enrojecida y mi cuerpo se sentía pesado. La abuela estaba sentada junto a mi cama, su rostro cansado y lleno de preocupación. «Oh, gracias a Dios», susurró, inclinándose más cerca cuando vio que mis ojos se abrían. «Casi te perdemos, cariño. El doctor dijo que fue una de las peores reacciones que han visto jamás». Trataba de hablar, pero el dolor en mi garganta era demasiado. «No intentes hablar. Habla todavía», dijo la abuela, apretando mi mano suavemente. «Has estado inconsciente durante varias horas. El EpiPen y los paramédicos apenas llegaron a tiempo». Logré susurrar: «La comida», antes de que la abuela pudiera responder. La tía Marjorie irrumpió en la habitación, seguida de cerca por Lori. Lori sostenía su teléfono firmemente, con un rostro inusualmente serio. «Rachel», dijo la tía Marjorie. Su voz temblaba de ira. «Hay algo que necesitas ver». «Lori, muéstrale», le dijo.
Lori dio un paso adelante. Sus manos temblaban mientras sostenía su teléfono. Estaba grabando todo en la fiesta. Dijo en voz baja. Capté esto. Cuando estabas en la cocina con tus padres. En el video el comedor apareció a la vista desde un lugar cerca de la mesa de postres. Pude verme saliendo de la habitación con mis padres. Un momento después, Madison se puso de pie, caminó hacia mi lugar, metió la mano en su bolso de diseñador, sacó un pequeño frasco, revolvió algo en mi comida y luego se volvió a sentar. La sonrisa en su rostro era inconfundible. Eso es mantequilla de maní, dijo la tía Margorie con voz dura. Tu hermana puso mantequilla de maní deliberadamente en tu comida, sabiendo muy bien sobre tu alergia. Me quedé mirando la pantalla, sin poder apartar la vista mientras la escena se repetía. Madison, mi propia hermana, había intentado matarme, sabía exactamente lo que estaba haciendo. La abuela habló suavemente, su voz rompiendo el silencio de la habitación. Esto no fue un accidente, Rachel, ella lo hizo a propósito. Las acciones de Madison fueron tan casuales, tan deliberadas. Esa pequeña sonrisa mientras ponía la mantequilla de maní en mi comida. Estaba claro que no fue un error, fue planeado. Salí del hospital en contra del consejo del médico, impulsada por una mezcla de rabia e incredulidad. El video que Lori me había enviado se sentía pesado en mi bolsillo, como si llevara todo el peso de lo que había pasado. Cuando llegué a la casa de mis padres, mis manos temblaban en el volante. Dentro, todos estaban sentados en la sala de estar, mamá, papá y Madison, actuando como si nada hubiera pasado, como si casi me muero en su mesa de cena solo unas horas antes. ¿Qué haces aquí?, preguntó Madison, apenas levantando la vista de su teléfono. ¿No deberías seguir en el hospital siendo dramática? Yo sé lo que hiciste, dije con voz tranquila pero firme. Yo sé que pusiste mantequilla de maní en mi comida. La cabeza de Madison se levantó de golpe, su rostro se retorció de indignación. ¿Cómo te atreves a acusar a tu hermana?, dijo mamá, levantándose rápidamente. ¿No has causado suficientes problemas? Saqué mi teléfono, abrí el video y presioné reproducir. La habitación se quedó en silencio. El único sonido era el del video. Madison caminó hacia mi plato y revolvió mantequilla de maní en mi comida. Con una expresión petulante, sonrió. El color desapareció del rostro de Madison y, luego, increíblemente, se rió. Oh, vamos, fue solo una broma, dijo, encogiéndose de hombros. Siempre tomas todo tan en serio. Es solo una broma. Mi voz tembló de ira. Podría haber muerto. ¿Entiendes que el médico dijo eso? Apenas lo logré. Oh, por favor, dijo mamá, agitando la mano. No te preocupes, estás siendo dramática. Madison solo estaba divirtiéndose. ¿Divirtiéndose? Los miré atónita. Tuve una reacción anafiláctica. Mi corazón casi se detiene. La voz de papá se volvió fría mientras hablaba. Escucha bien, si siquiera piensas en llevar esto a la policía, ya no eres nuestra hija, te desheredamos por completo. En ese momento, todo se volvió muy claro. Estas personas no eran mi familia, nunca lo habían sido. Me di la vuelta y salí sin decir una palabra más. Mis manos estaban firmes cuando me subí al auto y conduje a casa. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Sentada frente a mi computadora, subí el video a mis redes sociales. Debajo escribí, hoy aprendí lo que realmente significa la familia, y estas personas no lo son. Mi hermana me envenenó deliberadamente con maní, sabiendo que tengo una alergia potencialmente mortal. Mis padres lo llamaron una broma. Esta es la última vez que los llamaré familia. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Parientes con los que no había hablado en años comentaron, sorprendidos y enojados. La tía Margorie compartió el video con sus propias palabras mordaces. Amigos y colegas se comunicaron para expresar horror y apoyo. Mis padres y Madison intentaron defenderse, dejando comentarios donde me llamaban exagerada y buscando atención, diciendo que todo había sido un malentendido, pero el video hablaba por sí mismo. A la mañana siguiente, entré a la estación de policía y presenté un informe formal. Esa tarde, el abogado de mis padres me entregó una carta. Era oficial, me habían repudiado y eliminado de su testamento. Más tarde ese día, Madison publicó un video llorando en línea, tratando de hacerse la víctima. En el video, entre lágrimas, decía que yo estaba destruyendo a la familia con mis mentiras, pero no estaba sola. Mi abuela me llamó esa noche. Hablé con mi abogada, quien me dijo con firmeza, los voy a cortar por completo. Mi único apoyo ahora era Rachel. De todos modos, siempre ha sido más mi hija que la de Camille. Esa noche me senté en el sofá leyendo la avalancha de mensajes en mi teléfono.
El apoyo llegaba de verdaderos familiares, amigos y colegas. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Lori. Sigues siendo mi prima favorita. Mamá dice que puedes venir a cenar cuando quieras. Hace 8 años me alejé de una familia tóxica. Esta vez, estaba corriendo hacia una familia real. A veces, la familia en la que naces no es la familia que quieres, estás destinado a tener. A veces, tienes que construir tu propia familia.